Vamos a tirar una ingeniería por allá abajo. Bueno, Edgardo, yo recibí a todo el mundo, desde el pequeño al más grande. Que se sintonía, Marmato. Yo llevo por ahí unos 40 años viviendo esta quebrada. Más allá arriba es cuando empieza uno lo bueno. Buenas. Mi nombre es Barequeo Cañas Ríos. Soy un oficio, soy un verbo, soy un viejo conocido del río y del cañón. Mi edad se funde en las auroras de los asentamientos humanos en estas tierras marmateñas. Pero no pierdo vigencia. ¿Y sabe por qué? Con gusto se lo explico. Párele pues oreja que aquí van mis fundamentos. Esto es el rebusque de lo apenas visible. Una búsqueda por quedar en la memoria de mi querido Marmato y en la historia de Colombia. Bien, pues súbase por donde quiera que aquí hay puesto. Donde brilla el oro puro, entre piedra y mineral, en medio de nuestro pueblo está el molino quebrando. Pues mire, una cosa importante del oro, aunque suene obvia, es su valor. ¿Se acuerda del atadito que hizo Pedro al final de la limpiada del oro con la batea? Se veía pequeño, pero esa es la maravilla del oro. Poquito rinde harto. Eso sí, es importante saber dónde buscar el oro. Aquí en Marmato, el lugar donde se encuentra más cuando se está barequeando es en los estériles de las minas que se acumulan en las cañadas. Y usted me preguntaba además cómo se vende ese orito. Aquí venderlo es una cosa más de uno a uno, de una a una. No es algo tan público porque usted sabe, la envidia. Vender el oro es una relación de quien lo consigue con el oro, que luego le va a dar a uno techo, comida, estudio para los muchachos y las muchachas. Y ya que estamos hablando con detalle, es importante que entienda que el oro de por aquí viene de los macizos rocosos de tipo subvolcánico. Es que era roca fundida, la que llaman magma, que iba de camino a la superficie, pero no llegó a salir por ningún lado, sino que llegó hasta un punto, se enfrió y se volvió sólida a poca profundidad de la superficie. Ya ve que yo soy culto en esa materia. Y bueno, cuando hablo de macizos rocosos, me refiero a la cordillera occidental, donde estamos ahora. Eso seguro sí lo sabe. Las cordilleras son la columna vertebral de nuestro país. A veces incluso se encuentra el oro con la plata. Entonces esa idea de que el oro sale solo es una cosa de las películas. Siempre viene con muchas cosas y por eso veíamos a Pedro hacerle todo eso, que limpiarlo con el FAO, que luego ponerlo con el agua fuerte y después de eso todavía hay que pasarle el imán para quitarle la alimalla. A que no se imaginaba todo ese proceso que tiene el oro antes de que lleguemos a verlo así tan reluciente en las joyerías. Porque además, entre ese paquetico de oro y la joyería todavía le falta un proceso más, que es el de la venta. Y sabe que algo que me parece muy interesante es que las unidades con las que se calcula el peso del oro son las mismas desde los tiempos coloniales, castellanos, tómines y granos. Cuando se han terminado de lavar las arenas, los minerales y diferentes calibres de granitos de oro libre que salen, ya sabe, moviendo la batea con buen ritmo, se secan y guardan en el atadito, una especie de bolsita que se cierra dándole vueltas con los dedos. Ahora casi siempre se hace con plástico.
Se cierra bien para que no se suelte, porque ya sabe, cada poquito es bendito. ¿Y cómo será la experiencia de quienes me practican? Los barequeros y barequeras, que no más de ver el orito que tienen en el atado, le aproximan el peso. Por ejemplo, le dicen, ahí tiene un castellano, que son 4.6 gramos. Ya cuando oye el gramaje, ¿se hace una idea? No, bueno, si tuviera un castellano en un atado, eso sería la lotería. Eso nunca pasa, pero uno soñando, porque puede estarse ganando entre 900.000 y 1.700.000, dependiendo del valor del castellano ese día y de la ley. Pero llegar a esa cantidad hay que trabajar mucho. Ganar eso puede tomar meses, con trabajo muy duro. Y hay temporadas que uno llega a una décima para 3. Ahora le explico lo de la décima. Vea, la ley tiene que ver con la pureza del orito. Cuando uno va o una va a comprar una joya, le dicen que tiene tantos quilates, pero por aquí se le llama ley. Y mire una curiosidad de eso. En la actualidad, quilates es la forma más usada en América y Asia para decir qué tan puro es el oro, mientras que la ley es la forma más europea. Y como estas medidas vienen desde la colonia, pues aquí se sigue usando el término ley, tal y como lo trajeron los españoles. Hoy día más o menos el valor del castellano, que no se le olvide que son 4.6 gramos, vale 1.700.000, si es 750 ley, porque es más puro. Tiene 75% de cantidad de oro. Y a medida que baja la pureza, pues va bajando el valor del castellano. Cuando es 640 ley, puede que le den 1.150.000. O si es 550 ley, lo que están pagando son más o menos 900.000 pesos. Y así, ahora hay mucha tecnología aquí para medir esa pureza del oro. Y hay varios lugares. Antes solo se vendía donde Israel Flores, en Marmato, o la gente se iba a venderlo a otro lado. Ahora todo pasa aquí. Ay, se me olvidaba contarle más de las otras medidas. Ponga atención que se me enreda. Un tomín son 0.575 gramos de oro, un poquito más de medio gramo, pero es más común decir que un tomín son 12 granos, un castellano son 8 tomines y un gramo son 10 décimas. Para poder vender el oro hay que saber las unidades de medida, si no, ¿cómo va a saber si toca trabajar un poco más para pagar las culebras, para cuidarse y cuidar la familia, para ahorrar, para ir construyendo la casita? Eso sí, por aquí se prefiere guardarlo que convertirlo en billetes. Los billetes son para el día a día, pero el oro es más seguro porque su valor es más estable y en las malas épocas siempre sube. Si se anima a practicarme y logra sacar alguito, lo llevo a ver dónde nos viene mejor vender y a ver qué suerte tiene para el oro bueno. Sean bienvenidos y bienvenidas al gran show del barequeo, una voz de minería ancestral para Marmato y Colombia entera. Barequeo hoy y siempre, un programa estelar y matinal, transmitido desde el Cerro El Ruel. Bueno, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde este hermoso cerro.
trayéndoles mucha historia e información importante sobre mi esencia, mis fundamentos. ¿Cuántas personas han pasado ya por estos micrófonos y cuántas más faltan por pasar? Eso ya lo dirá el tiempo. Pero lo cierto es que nuestra invitada de hoy es una persona muy querida por mí y por las y los barequeros aquí en Marmato. Así es, les estoy hablando de Luz Hidalba Moreno Bolaños, secretaria de la Asociación de Barequeros de Marmato y nieta de Roberto Bolaños, barequero de los antiguos. Roberto Bolaños era mi abuelo, barequero, nos crió a punta de bareque. Pues él era el padre de nuestros padres nos dejaron muy pequeños, entonces la obligación la cogieron nuestros abuelos. El abuelo Roberto barequeaba pues en la quebrada Pantanos, que antes era pues una quebrada muy caudalosa. Tenía una forma muy tradicional de barequear porque él hacía como paredes, él apilaba como las piedras. Entonces él hacía como unos cajones, tenía una forma de barequear muy particular él. Se barequeaba de lunes a viernes y el sábado nosotros íbamos a vender el oro donde el señor Israel Flores. Mi hermana y yo me iba a las 5 de la mañana, cogíamos la loma porque no había carretera, no había carros, pues sí había carretera pero no había carros, para Marmato. Marmato del señor Israel Flores era el único que compraba el oro y íbamos allá. Existía en ese entonces el IDEMA. Entonces, el IDEMA es como ahora decir Mercaldas o algo. Compramos las lentejas, el arroz, con lo producido de lo que nos daban por el oro, nos daban 20.000 pesos. En ese tiempo eso era mucha plata, mucha plata. Cuando eso sí había buen oro, un castellano. Entonces, había muy buen oro, pero sí, y era la única compraventa de oro que había, el señor Israel. ¿Y cómo fue esa primera vez que su hermana y usted fueron a vender el oro? Pues estábamos muy niñas, eso lo envolvían, póngale 10, 12 años, el oro lo envuelven aún todavía en ese papel de cigarrillo. Entonces lo envolvían y le ponían un plastiquito y un hilito y lo envolvían y 1000 recomendaciones. ¿Dónde lo echó? ¿Dónde lo lleva? Eso, cuidado. Y uno era todo el camino, por donde usted subió, por ahí nos tocaba. Todo el camino uno pendiente que no se vaya a salir, que no vaya a salir. Y ya cuando llegaba ya a la fila, cuando uno ya llegaba a las 6 de la mañana, ya habían 5 o 6 personas antes en la fila, esperando que Israel abriera, para venderle el oro. ¿A qué hora abría don Israel? A las 7 de la mañana, 6, 7 de la mañana ya estaba, porque la gente ya a esa hora ya estábamos allá haciendo la fila. ¿En qué parte de ahí de Marmato quedaba? Don Israel queda abajo del Cerro de Oro. Ahí donde es la casa, ahí vivía esta señora Monzón. Ella vivía ahí y ahí era don Israel. Abajo del... ¿Usted llega hasta en el Cerro de Oro? Sí. No ha estado en el Cerro de Oro. Ah, ok. Entonces ahí abajo, ahí era la casa de don Israel. Él por una ventanita nos atendía. Ah, sí. Entonces uno veía como el oro, entonces ponían el oro en una cosita, lo vaciaban y entonces ya ponían unas cabecitas de fósforo y todo eso. Que hay tanto, y en un papelito nos anotaban cuánto era. Y en las balanzas. Sí. Y las cabecitas de fósforo para hacer el peso. Eso, para hacer el peso, y siempre ponían 2 o 3 fosforitos y ellos manejaban eso pues muy manual. Y ya, entonces, es tanto, y le escribían a uno, es para su abuelo o algo así, le decían, ya conocían, pues sabían que uno era de uno. Sí. Entonces en un papelito le escribían a uno cuánto era, y le daban la plata, y uno contenta, y le fue bien, le fue bien. Y de ahí se iban entonces al IDEMA a comprar. Que se vendía, claro. Traiga las lentejas, traiga el arroz, traiga el maíz para las gallinas, traiga los espaguetis, todo, un mini mercado. Bueno, toda una economía familiar la que nos cuenta Luz. Vamos a una pausa comercial
y ya volvemos. Oro de Marmato, del pesebre de oro para el mundo y la estratosfera. Si es usted de quienes está pensando comprar o ya lo hizo, un terrenito en Marte, lo invitamos a nuestra exposición de trajes espaciales con factor reflectivo, todo proveniente del Barequeo de Marmato. Puede comprarlo en cómodas cuotas para usted o para sus descendientes si se demoran más de una vida entera la construcción de condominios en Marte. Todos los cortes comerciales de este podcast son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No crea todo lo que ve y escucha por las cadenas de WhatsApp. Los obreros por la calle van entonando tristezas y pensando en su morena, su rancho y su Estamos de regreso en Barequeo hoy y siempre. Sí, Barequeo me está dejando hacer mis pinitos en la conducción de programas de radio. Y bueno, escuchábamos Tierra de Leyenda, de Sor Ángel Rojas Bernal, por el grupo marmateño Son de mi Tierra. Ahora sí ha llegado el momento de nuestra nota de El Rolito, es decir, mi nota. Y para hoy les traigo las medidas con las que se calcula el oro y cómo ha variado su valor con los años. Esto fue lo que me contaron los barequeros Andrés y Álvaro. Vamos a la nota. Yo me crié en las cantinas, pero no tomando, trabajando. Sí. Entonces vi que eso no me alcanzaba, lo que me ganaba. Entonces dije yo, me voy a dedicar a barequear más bien a sacar oro. Y me puse a sacar oro. Y da resultado. Da resultado, porque, y más hoy en día que el oro está tan caro. Antes el oro no era tan caro. No, a mí me tocó vender oro a 400 pesos el tomín. A 400 pesos el tomín. ¿Un tomín es qué medida? ¿Qué peso? No, lo que pesa una cuchilla de afeitar. Es un tomín. Es un tomín. ¿Sí me entiende? Uno gana es con el precio del oro. Hace 7 años el gramo de oro aquí lo vendíamos a 54.000 pesos. Hace 7, 8 años. Usted escasitamente se sacaba gramo y medio. Y ahorita está a 250. Entonces mire usted cómo ha sido el incremento. Que ya usted ahorita con medio gramo son 120.000, 130.000 pesitos. Que es que va escaseando. Lógico que sí, se va escaseando. Pero usted siempre va a ir, por ejemplo, por encima de trabajar en La Palma, trasnochando, una rutina pues, pucha, de 7 de la mañana a 7 de la noche, el otro de 7 de la noche a 7 de la mañana. O sea, usted trocado como un esclavo ahí, o sea, usted va a ganar más que, así ganen más ellos, pero usted está durmiendo todos los días bien bueno, está yendo de cuenta propia. ¿Y todos los días venden? Todos los días, no, cuando está bueno el precio se vende todos los días para que aprovechar el precio. Y cuando está así barato, uno recoge 5 días, 6 días, digo, Entonces Marmato obviamente está engarzada en el mundo global a ese nivel como una fuente de materia prima. Entonces el significado del oro, a mi modo de ver, a mi juicio, lo que aprendí de ellos es que para ellos el oro tiene un valor económico, pero la interpretación tiene mucho que ver con el hecho de que ellos son productores de oro. O sea, para ellos el oro es casi que una moneda de circulación, por decirlo así. De hecho, hay una pista interesante para sustentar esta hipótesis, y es que en Marmato todavía se manejan las unidades de medida del oro del tiempos coloniales, ¿cierto? El oro se pesa, se comercia, se intercambia en castellanos, granos y tomines, ¿no? Y esto evidentemente pues tiene una equivalencia con el sistema decimal nuestro de los gramos, pero esa persistencia de esas categorías, ¿cómo le llamo? Sí, categorías de medida, de unidad de medida,
en relación al modo como se comercia, pues da cuenta de que el oro tiene una función mucho más de circulación como monetaria, ¿no? No, es como si el oro fuera la moneda, la moneda de circulación. Estoy siendo un poquito exagerado porque no es que allá la gente compre con oro las cosas, pero hay algo en el nivel de la relación entre el minero y el comprador de oro, por ejemplo, que se comercia con esas categorías de unidad de medida. ¿Cómo les quedó el ojo o el oído? Es que mi relación con el orito es una relación profunda, de conocerle los tiempos, el carácter y de asegurar con él la existencia misma. Muchas gracias a Lucidalba, a Carlos Julio y por supuesto a Andrés Felipe y a Álvaro, los barequeros que hablaron con el Rolito. Esto ha sido Barequeo Hoy y Siempre, el programa de los oficios número 1 en Colombia. Suscríbase, active la campanita y échenos un like o un me gusta. Hasta la próxima. Bueno, y aquí una confidencia. Si la venta de oro es buena, uno se va hacia el mercado. Y hay que celebrar e invitar, pero eso tanto enseñan que toca con moderación. Y pues imagínese que hoy la venta estuvo bien buena. Venga, le invito a tomarse algo. Y pues como se imaginará, el oro que se logra conseguir se lleva a la compraventa. Allí lo funden, lo purifican y lo mezclan para mejorar la ley. En el Llano y en Marmato existen muchas compraventas, en Supía y Río Sucio también, existen también joyerías y si uno quiere una joya, le lleva el oro y se la hacen. Eso más para momentos especiales, que los aretes para una ocasión o un anillo de compromiso, eso es para quienes se enamoran. El oro siempre se puede vender en Marmato, aunque los dueños de las compraventas también lo comercializan en Medellín y ahí en el mismo sistema más amplio en términos de cadena de suministros. Pero bueno, volviendo al tema de la venta del oro, cuando el oro se vende ya más lejos entra al mercado para sus múltiples funciones, pues para hacer joyas, también para hacer microchips, en usos médicos, como en los marcapasos. Hoy ando de datos curiosos. Y el oro también se usa en los viajes al espacio, porque ayuda a proteger a los astronautas y a las astronautas. ¿De qué? Pues de la radiación. Por eso se usa en las naves y en los trajes. La gente que me ejerce tiene más difícil una comercialización más amplia porque eso es un gallo. Lo paradójico es que yo nací antes que el Estado moderno. Ya lo sabe, pero aún el Estado moderno no me llega a entender del todo. Pero quisiera que lo hiciera y cuidara de esta ancestralidad que me atraviesa y que el trabajo que hacen tantos hombres y mujeres cada día fuera más fácil, al menos ante tanta burocracia, que se reconociera que tanto saber que pasa por sus manos fuese cuidado en las acciones de los gobiernos, que le reconozca como albaceas de un saber material ancestral que ha surcado el tiempo por siglos, que ha criado generaciones y que es un tejido de culturas que son espina dorsal de la pluriculturalidad, como le dicen ahora, de este país. Un valor que es inmenso. Soy tan negro y afrodescendiente como indígenas, como criollo, como mestizo. Soy un relato vivo del país que somos. Y sea
construido con dolor, sí, pero también con la esperanza de lo futuro. Yo creo que el oro tiene un valor económico, pero también es una expresión de autonomía y libertad. La quebrada está siempre ahí. Eso depende de las necesidades de cada quien. Siempre nos saca de un apuro y esos granitos, que ella vio todo lo que pueden llegar a valer. Eso un granito puede asegurarle la comidita en la casa. Y hablando de tierra de mucho valor, el nombre de Marmato viene de como mis ancestros y ancestras, los pueblos prehispánicos de esta región, llamaban a la pirita, la llamaban marmaja. Y mire pues cómo todo se une. Al final este territorio se llama como uno de los minerales que se entremezclan con el oro, porque es indiscutible que esta tierra de oro, ay, que yo soy sustancial a este lugar. Agradecemos a Lucidalba Moreno Bolaños y a Carlos Julio González Colonia por compartirnos todo su saber y hacer parte de esta serie. Este podcast fue creado por la Sociedad del Sonido en asocio con la Fundación Huellas de Oro, la Junta de Acción Comunal de la Betulia, la Asociación de Barequeos de Marmato y Cita con la Historia. Investigación, Lida del Carmen Díaz López. Coinvestigación, barequeros y barequeras de la Asociación de Barequeros de Marmato y sus familias, Nancy Elena Castro, delegada del Encuentro Anual de Marmatólogos, María Cristina Ortiz Monzón, delegada del Grupo Cultural Huellas de Oro, John Jairo Moreno, delegado de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Betulia, Paula Andrea Bernal, delegada del Proyecto Cementerio del Guayabito El Llano, Gecko Gómez Cubides y Diana Guneivia García Salamanca. Guiones y creación de personaje, Gecko Gómez Cubides y Diana Guneivia García Salamanca. Barequeo Caña Ríos en la voz de Jairo Castro Euse. El Rolito en la voz de Gecko Gómez Cubides. Jingle Barequeo y Siempre por Zoé Martínez Salas. Comerciales en las voces de Lucidalba Moreno y Liliana García Botero. Grabación de campo, Gecko Gómez Cubides. Música original por Zoé Martínez Salas. Diseño y producción sonora, Gecko Gómez Cubides y Zoé Martínez Salas. Segmentos musicales de obras de cantautores marmateños, Jairo Espina Ramos, Luis Gonzaga Díaz Granada, Sor Ángel Rojas Bernal, Jairo Castro Euse, e interpretaciones del grupo Son de mi Tierra. Fotografías y videos, Lida del Carmen Díaz López y Gecko Gómez Cubides. Diseño gráfico y multimedia, Diana Guneivia García Salamanca. Apoyo administrativo, Nora Martínez y Diana Guneivia García Salamanca. Este producto se realiza en el marco del programa de estímulos ICANN 2025.